Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. Ahora en esta oportunidad voy a explicarles un poco cómo desarrollar una tesis cuantitativa. Recordemos que existen diferentes tipos y modelos de tesis. Cada tesis tiene ciertas particularidades, más que todo en la metodología por sugerencia de sus asesores o por la utilización de nuevos libros o teorías. Entonces esto implica de que no todas las tesis tienen las mismas características. Una tesis de enfoque cuantitativo tiene una modalidad de aplicación, una tesis cualitativa de la misma manera, una tesis mixta. Todas las tesis no tienen la misma característica, pero en algo en común es que todas siempre van a tener un proceso metodológico, lo que comúnmente nosotros lo conocemos como orden lógico. El conocer y entender el orden lógico de una tesis nos va a ayudar bastante al momento de nosotros poder desarrollar y aplicar en una tesis. Digamos que esa es una ayuda para muchas personas que sienten la necesidad de continuar una tesis y por no saber qué hacer, entran en un proceso de frustración, lo cual impide, estarían recurriendo a un asesor que muchas veces genera mucho dinero el contar con ellos. Entonces yo les voy a explicar algo muy rápido, sucinto, cómo es el orden lógico de una tesis cuantitativa. Entendemos primeramente que una tesis cuantitativa necesita de dos variables, necesita el estudio de una explicación, de un efecto, de una relación, de una comparación. Por lo tanto, ya existe dos variables o dos estudios netamente focalizados, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer acá, vamos a desarrollar. Primeramente, nosotros podemos visualizar un sujeto, ¿no? El sujeto es lo que nosotros identificamos acá mediante una silueta, el cual nosotros, este sujeto muchas veces es la variable independiente o es la variable, es la causa, ¿no? Podría ser la muestra, por ejemplo, ¿no? En algunos casos son estudiantes de una institución educativa, trabajadores de un centro de abastos, administradores de una empresa, trabajadores de un centro comercial, podrían ser, por ejemplo, ¿no? Y en el otro lado tenemos el objeto, ¿no? Que vendría a ser la otra variable, ¿no? Que nosotros identificamos muchas veces como la variable objeto. Entonces, si nosotros identificamos una variable sujeto y una variable objeto, ya habría un trabajo de implicancia, habría un trabajo de relación. Por eso cuando nosotros hacemos una investigación, generalmente siempre nos decimos qué es lo que vamos a investigar. Entonces nos decimos cuál es la causa y qué efecto genera, o qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces identificamos el sujeto y vamos a ver a qué tanto de implicancia tiene, ¿no? Ese proceso de observación que desarrolla la variable sujeto a la variable objeto es justamente lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de la tesis. Entonces, de alguna u otra manera, esta variable sujeto ya nosotros vamos identificándolos con un código que sería en este caso X, y la variable objeto estaríamos identificando con una letra Y. Ya tendríamos dos de estudio. Y en el proceso de observación que nosotros vamos a desarrollar entre X y Y, vamos a conocer este proceso como el análisis de la realidad problemática. ¿Por qué? ¿No? Muchas veces cuando nosotros hacemos un estudio de una tesis decimos, ¿cuál es el planteamiento del problema? Cuando nosotros sustentamos la tesis ante el jurado indirectamente te dice por qué yo tengo que interesarme en tu tesis, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que escuchar y someterme o someterte a ti a una evaluación? Entonces, lo que hace el graduando, en este caso, hace un análisis de la problemática. El análisis de la problemática que viene a ser del sujeto al objeto. Y con esa énfasis, con esa introducción, con ese análisis, con ese planteamiento del problema, ya le estamos dando a entender al jurado qué es lo que nosotros queremos hacer con la investigación y cuál ha sido el objetivo y la razón. Por eso es la observación con un principio de percepción hacia el objeto, que vendría a ser la otra variable, es muy importante. ¿Sí? Entonces, nosotros a esta variable objeto también lo podemos conocer como el efecto que se genera, que también tiene teorías y también puede ser un independiente. Ocasionalmente esto le pongo, ¿por qué? Porque nosotros decimos causa-efecto, independiente-dependiente. Los dos canalizan teorías. Entonces, es importante porque en diferentes libros se manejan diferentes formas de entender. Yo generalmente siempre digo XY o 1 o 2, dependiendo, independiente, cuando hay implicancia de, digamos, de estudio, cuando hay un pre-experimento, cuando ya hay un estudio de ese tipo, digamos, ya vendría a ser
ya utilizamos estos términos, ¿no? Y algo importante también que se dan dentro de este orden lógico son dos aspectos muy importantísimos, que ese es digamos, lo que muchas veces el graduando no identifica al inicio de la tesis, ¿no? Uno viene a ser el espacio. El espacio específicamente es donde nosotros vamos a desarrollar la investigación, ¿no? Donde este sujeto, con esta variable objeto, se va a desarrollar. En un colegio, en un centro comercial, en una provincia, en una academia de fútbol, en una universidad, en un centro de rehabilitación, en fin, ese es el espacio donde vamos a desarrollar este trabajo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a más o menos visualizar qué tipo de espacio estamos trabajándolo, ¿no? Entonces es importantísimo esto, ¿no? Y finalmente, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros nos vamos a tomar para desarrollar este estudio? Entendiéndose de que los estudios se necesitan como mínimo un promedio de 8 a 1 año o 8 meses como mínimo, y se pueden prolongar hasta 1 o 2 años dependiendo del estudio que se esté aplicando y a quiénes se está aplicando, ¿no? Por eso es importante el espacio, ver el sujeto, en el objeto, en razón del tiempo. Y esto es importante porque hay estudios que por alguna razón vamos a trabajar con índices de masa, IMC, índice de masa corporal, en el tiempo eso puede cambiar. Entonces resulta siendo un poco jalado, digamos así, de los pelos si nosotros queríamos plantear en un tiempo determinado ciertos cambios en una población que necesariamente por alguna razón va a cambiar. Entonces el estudio ya tendría una limitación que vendría a ser muy latente, la cual no ayudaría mucho, ¿no? Pues es el tiempo, es un factor importante que se tiene que identificar en la tesis. Cuando nosotros ya tenemos esta variable sujeto en relación de esta variable objeto, ahí viene lo más importante. Lo más importante es que este sujeto como tal, al tener un análisis de su problemática en un espacio y en un tiempo determinado, va a nacer la pregunta, ¿no? La pregunta esa que siempre nosotros nos hacemos: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿De qué manera? ¿Con qué frecuencia? Esa es la pregunta del sujeto. Y obviamente esta pregunta no es que tenga una respuesta. En la investigación no necesariamente tiene una respuesta. Por eso en la investigación muchas veces no se habla de solución. Lo que se habla son los objetivos, o sea, lo que yo quiero es lograr. Entonces ese objetivo en un tiempo determinado se va a pronunciar. Entonces si existe una pregunta y existe un objetivo. Esta pregunta objetivo está en el análisis de la realidad del problema específicamente. Ese es algo que muchas veces no identificamos. Entonces ya tenemos el aspecto social del sujeto, ¿no? El aspecto social del sujeto ya vendría a ser la preocupación de que mi pregunta existe, tengo un objetivo, pero necesito hacer una contrastabilidad entre la variable sujeto y la variable objeto. Esa contrastabilidad es la afirmación, es la conjetura. Es lo que nosotros tenemos siempre en mente de lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces, si ustedes visualizan, van a encontrar X, Y, S, E, T. ¿Qué significa? Ya empezamos a identificar X, variable Y, tenemos ya las dos. Tenemos la S, que vendría a ser el sujeto, la muestra. Tenemos la E, que vendría a ser el espacio y el tiempo. Estos 5 elementos vienen a crear el tema de investigación. Ojo, entiéndase que el tema de investigación es lo que nosotros vamos a proponer, pero no es el título. El título, de acuerdo a las normas APA, nos dice que tenga 12 letras, pero tenemos que tener un tema, ¿no? Un tema donde se hable de las dos variables, de la población de estudio, dónde se va a desarrollar y en qué tiempo se va a desarrollar. Entonces el tema es muchas veces prolongado, es amplio de desarrollo, ¿no? Y obviamente una vez que nosotros tengamos el tema, vamos a empezar a identificar el problema, los objetivos, las hipótesis, las conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué les pongo específicamente estos 5 principios elementales? ¿Por qué? Porque X, Y, S, E, T siempre van a estar inmersos en todos estos procesos de la tesis, ¿no? Por eso es el orden lógico. ¿Por qué le decimos orden lógico? Porque nunca nos vamos a salir de este contexto, no vamos a salir de este contexto. La idea es que no tienes que salir de este contexto. Si tú sales de este contexto, sales ya perdiendo. Ahora vamos a pasar, le voy a visualizar de frente una matriz donde engloba todos estos estudios acá, donde está problema, objetivo, hipótesis, conclusión, recomendación. ¿Correcto? Y podemos ver, ¿se dan cuenta? El orden lógico. Si nosotros vemos en la parte superior, encontramos la cultura organizacional
variable X, responsabilidad social, variable 2, del centro empresarial, el espacio en el año 2019 es el tiempo de quién, de trabajadores, ¿no? Trabajadores del Mall del Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos ahí un problema. Ese título que ustedes están viendo viene a ser el problema, que el problema se transforma en objetivo, el objetivo se transforma en hipótesis, y automáticamente tenemos las dos variables, la cultura, que es variable X, y la responsabilidad social, que es la variable Y. Entonces, si nosotros identificamos en el problema, encontramos cultura y responsabilidad social. En el objetivo lo mismo, y en la hipótesis lo mismo. Por lo tanto, en la conclusión general, la conclusión viene a ser el resultado de la hipótesis. Y la recomendación viene a ser el resultado de la conclusión, ¿correcto? Y si nosotros nos pasamos en la parte inferior, encontramos las dimensiones de la variable X y las dimensiones de la variable Y. Y vamos a empezar a identificar que implicancia se relaciona con calidad de vida de la empresa, ¿correcto? Y consistencia con ética, adaptabilidad con vinculación con la comunidad y la misión con la preservación del medio ambiente. Cada uno de esos va a crear un problema específico. Entonces, si yo tengo 4 problemas específicos, voy a tener 4 objetivos específicos y 4 hipótesis específicas. Implica entonces que voy a tener 4 conclusiones específicas y 4 recomendaciones específicas. ¿Correcto? Y obviamente en la parte metodológica, como es una tesis cuantitativa, el enfoque es cuantitativo, es un nivel básico porque es una sola tesis solamente de relación entre variables, es un nivel descriptivo correlacional porque va a relacionar 2 variables, no hay experimento en esta tesis, es el método hipotético deductivo porque estamos deduciendo a través de una hipótesis, la población vendría a ser 400 trabajadores, pero la muestra de acuerdo a la fórmula nos sale 196 trabajadores, un muestreo probabilístico no intencionado, se está aplicando una encuesta, el instrumento un cuestionario, se va a hacer la prueba binomial de Aiken y se va a buscar la confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de Converse. Como podemos darnos cuenta, acá en esta pequeña matriz está toda la tesis, o sea, todo lo que nosotros tenemos que saber, muy independientemente del marco teórico, de la estadística, pero esto es todo. Entonces es una tesis de principio a fin. Entonces el orden lógico te dice que si tú tienes un problema, tienes un objetivo, tienes una hipótesis, tienes una conclusión, tienes una recomendación. Si tienes objetivos específicos de la misma manera, en conclusión, tú nunca vas a salir del tema. Entonces lo que tú vas a investigar como problema, lo vas a poner como objetivo y lo vas a contrastar con tu hipótesis para sacar una conclusión y esa conclusión te va a dar una recomendación. Entonces, si nosotros vemos acá, en este pequeño orden, vamos a darnos cuenta de que no es complicado. Si nosotros nos englobamos en ver una tesis de esta manera, vamos a darnos cuenta rápido de lo que nosotros queremos identificar. Entonces, yo creo que con esto nosotros podemos ya entender a algunos estudiantes que ya están un poquito más claros, que ya tienen el problema, que ya saben, ya identifican, digamos, un estudio netamente a la investigación. Con esto se pueden ayudar bastante.